Bueno, vamos a continuar con la grabación de la segunda parte del teórico de la unidad 5, correspondiente al sistema nervioso. Cuando estuvimos hablando de las derivaciones de las vesículas primitivas, hablamos de el telencéfalo que daba como que se derivaba en el adulto en los hemisferios cerebrales. Cuando nosotros hablamos de los hemisferios cerebrales, decimos que hay dos hemisferios cerebrales, uno derecho y uno izquierdo, que presentan repliegues en su superficie, repliegues y cisuras, y que delimitan lóbulos. Esos lóbulos nosotros los podemos ver en este esquema como el lóbulo frontal, es donde va a estar la frente, ¿no? En una cabeza, acá vamos a tener la frente, es el lóbulo frontal, que está por encima o por delante de lo que se llama cisura central o cisura de Rolando, ¿sí? También vamos a tener un lóbulo parietal, que está por detrás de la cisura de Rolando, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal, que está por debajo de esta cisura que se llama cisura lateral o cisura de Silvio, y un lóbulo occipital. Entonces, como derivados del telencéfalo, ¿sí?, que corresponde a los hemisferios cerebrales o cerebro, vamos a encontrar distintos lóbulos. Un lóbulo que se encuentra por delante de la cisura central o de Rolando, que es el lóbulo frontal. Un lóbulo que se encuentra por detrás, el lóbulo parietal. El lóbulo que se encuentra por debajo de la cisura lateral o de Silvio, que es el lóbulo temporal. Y una posterior, que es el correspondiente al lóbulo occipital. Bien. Veamos entonces ahora cuáles son las áreas funcionales primarias del cerebro. Nosotros recién vimos cuáles son los lóbulos. Este es el lóbulo frontal, y por delante de la cisura de Rolando vamos a encontrar un área que corresponde a la corteza motora primaria. En esta área motora vamos a encontrar distintas zonas que van a emitir respuestas hacia los estímulos que estén llegando hacia la corteza sensorial que está por detrás. Entonces, en un área que está por delante de la cisura de Rolando, vamos a encontrar la corteza motora primaria. Lo que está por detrás, dijimos que correspondía al lóbulo parietal, vamos a encontrar una corteza sensorial también primaria, que es esta que está acá en verde. En el lóbulo temporal, que era el que estaba por debajo de la cisura de Silvio, vamos a encontrar una corteza auditiva primaria. Y en el lóbulo occipital vamos a encontrar una corteza visual primaria. De esta manera son las áreas funcionales primarias del cerebro. Si nosotros tomamos o vemos en más detalle esta área que es la corteza motora primaria y la corteza sensitivo-sensorial primaria, vamos a ver que en las distintas zonas del tejido vamos a encontrar distintas áreas que van a recibir información en el caso de lo sensitivo y van a enviar respuestas, que son las motoras, hacia distintas zonas del cuerpo. Entonces veamos cómo está presentada esta imagen. En esta porción de la figura nosotros vemos el hemisferio cerebral izquierdo de esta persona. Entonces, si nos fijamos, esta es la parte superior, esta es la parte inferior de esta corteza, de esta área que es la motora y de esta que es la sensitiva. En la parte de más abajo del área motora vamos a encontrar zonas que van a inervar a la lengua para el acto de la deglución,
a los músculos de la cara, de los labios, de los ojos, y si seguimos subiendo, vamos a encontrar áreas que van a inervar al miembro, a la mano, por ejemplo, al miembro superior, a la mano, a los dedos, a la muñeca, al codo. Seguimos subiendo al tronco, a la cadera, y bien arriba vamos a tener la inervación del miembro inferior con los dedos, el tobillo y demás. Si vamos al lado sensitivo, sensorial, vamos a encontrar lo mismo, una misma zonación, pero que en vez de ser eferente va a ser aferente. ¿Por qué? Porque es sensitiva. Estas dos representaciones reciben el nombre de homúnculos, o pequeños hombrecillos, como si estuvieran ubicados cabeza abajo en toda esta área que es la corteza motora primaria y la corteza sensitiva primaria. Eso se llama el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo. Bien, vamos a ver otras áreas más complejas que se encuentran también en la corteza cerebral. Volvamos a plantear esto como lóbulos. Este es el lóbulo frontal, que está por delante de la cisura o del surco central, de la cisura de Rolando. Este es el lóbulo temporal, que está por debajo de la cisura de Silvio, y el lóbulo occipital y el lóbulo parietal, que está por detrás de la cisura de Rolando, como dijimos hoy. En la diapositiva anterior habíamos visto el área motora primaria, que es esta que está en roja, donde vamos a encontrar el homúnculo motor, y el área sensitiva primaria, que es esta que está en celeste, en azul, donde vamos a encontrar el homúnculo sensitivo. Perfecto. Entonces, si nosotros tenemos que decir la función del lóbulo frontal, vamos a hablar de un área motora. Es un área motora. Ahora, esta es un área motora primaria. ¿Qué vamos a encontrar? ¿Qué otras áreas vamos a encontrar? Vamos a encontrar el área de Broca, o el centro del lenguaje, que fíjense que está asociado el centro del lenguaje, la habilidad para hablar, está asociado, voy a pasar a la diapositiva anterior, a la zona baja de esta área que es la área motora primaria. Y fíjense qué nervios, los nervios van a llegar hacia los músculos de la cara, de los labios, de la lengua, que eso están bien relacionados con el lenguaje hablado. ¿Qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar por delante del área motora primaria otra área que es una motora suplementaria y que permite realizar movimientos más complejos. Y eso es lo que también se llama un área premotora, que están juntas. Un área prefrontal de asociación, que corresponde a lo que sería el lóbulo prefrontal, ahí hay funciones de donde se planean actividades voluntarias, donde están las tomas de decisiones, donde se van marcando diferentes rasgos personales. Entonces, esto corresponde al área, toda el área motora que corresponde al lóbulo frontal. Por detrás, en el área sensitiva, habíamos hablado de un área sensitiva primaria o somatosensorial que capta las sensaciones de la superficie del cuerpo y conciencia de la posición del cuerpo. Y acá es donde vamos a encontrar, como dije recién, el homúnculo sensitivo. Por detrás de esa área va a haber un área de asociación, ¿sí? Secundaria, que era primaria la anterior, secundaria, que permite integrar las entradas somatosensoriales y visuales, y que es un componente importante para realizar movimientos complejos. Esto, tengan en cuenta, que está recibiendo la información, y esta parte motora está emitiendo la información, perdón. Hay otra zona que se encuentra en el lóbulo temporal, en la parte alta del lóbulo temporal, que es un área que se llama de Wernicke, o área de Wernicke, que es para la comprensión del habla. Después vamos a hablar un poquito de la importancia que tiene esa zona. El lóbulo temporal, habíamos dicho que tiene una corteza auditiva primaria, ¿sí? Y está rodeado por otras zonas que son las áreas de asociación auditiva. Y finalmente, el lóbulo occipital, que tiene
un área visual primaria, que era la que nosotros veíamos en el esquema anterior, y un área de asociación o de integración parietal, temporal, occipital, que es más compleja, que integra toda la entrada sensorial importante en el lenguaje. Entonces, el área visual primaria recibe e interpreta información visual en general, pero a su vez con las áreas de asociación, eso lo que permite poder hacer una integración mucho más compleja, que está relacionando distintas áreas. Por ejemplo, esto es lo que nos permite a nosotros también poder escuchar, poder ver y poder interpretar lo que escucho y lo que veo. Y eso lo hago a través de estas áreas de asociación, donde el área de Wernicke tiene mucho que decir. Veamos este esquema, estos dos esquemas, cómo involucran el área de Wernicke en la repetición de una palabra oída y en la pronunciación de una palabra escrita. O sea, para una cosa tengo que escuchar, voy a utilizar los órganos de los sentidos, en este caso va a ser el oído, y una vez que escucho, eso va a llegar hacia el área auditiva primaria. El área auditiva primaria está conectada con el área de Wernicke, que es el que me permite hacer una asociación. Fíjense, en este se ve más claro. La audición llega al área auditiva primaria, se contacta con el área de Wernicke, que es un área de asociación, y eso permite que yo interprete o que interpretemos lo que estamos escuchando y que esté conectado con el área motora, que puede ser el área de Broca, por ejemplo, para hablar, o para realizar cualquier otra actividad motora. Por ejemplo, que nosotros estemos escuchando y que digan que tenemos que decir una determinada palabra y a su vez movernos. Bueno, eso está llegando a través de la vía auditiva, que es primaria, se asocia con Wernicke y automáticamente vamos con el área de Broca, que nos va a permitir hablar y también movernos. También esto puede pasar con la pronunciación de una palabra escrita, que la estemos leyendo. O sea que para leerla la tenemos que ver. La vemos, observamos a través de otro órgano de los sentidos, como es el ojo, y eso va a llegar a la corteza visual primaria. La corteza visual primaria va a hacer conexión con la corteza de asociación visual secundaria, va a ir al área de Wernicke, y el área de Wernicke va a interpretar todo eso que estamos mirando, leyendo, y vamos a poder actuar pronunciando esa palabra escrita y a su vez alguna otra actividad motora que tengamos que hacer o que podamos hacer. Esto es la integración de lo que sería la repetición de algo que escuchamos, asociado con el área de Wernicke, y esto es con algo que vemos o que estamos leyendo, pero estamos usando como órgano de los sentidos al ojo. Bien, los hemisferios cerebrales tienen lateralizaciones funcionales. Entonces, en este caso, vamos a ver que tenemos el hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho, que están unidos los dos por el cuerpo calloso. Es una estructura de fibras que unen los dos hemisferios cerebrales y a su vez están conectados. En líneas generales, hablamos del hemisferio cerebral izquierdo con una capacidad o donde hay áreas que están más desarrolladas para la ciencia. Entonces vamos a encontrar, por ejemplo, esto sería el lóbulo frontal, que habíamos dicho que era motora, con la corteza prefrontal, que era la que nos permite tomar las decisiones y demás. Vamos a tener el centro del habla, de Broca, o el centro de la escritura, que en el caso del hemisferio izquierdo está bien desarrollado, y hablamos que el hemisferio cerebral izquierdo está más desarrollado para realizar razonamientos complejos, áreas del lenguaje y cálculos matemáticos exactos y demás. En cambio, en el caso del hemisferio cerebral derecho, se dice en general que está más relacionado con la visualización, sobre la interpretación artística,
sobre la imaginación, etc. En líneas generales hay separación de estas áreas, pero por supuesto que los dos hemisferios cerebrales tienen las mismas áreas de un lado y del otro. Bien, pasemos al otro grupo que también corresponde a la derivación de la primer vesícula, que era que es el prosencéfalo, que derivaba en telencéfalo, que es lo que vimos recién, y ahora vamos a ver el diencéfalo. El diencéfalo habíamos dicho que derivaba en el tálamo, en el hipotálamo, en la glándula pineal o epífisis, y también habíamos hablado de la neurohipófisis o la porción nerviosa de la glándula hipófisis. ¿Qué es lo que hace el tálamo? El tálamo son dos núcleos grises bastante desarrollados que son dos, y que tienen la función de comunicación entre el tronco cerebral que está por debajo y los centros superiores del cerebro. Es una estación de relevo, podríamos decir. La información entonces que proviene de los sentidos, que está llegando a las partes altas, es redirigida a los centros correspondientes. Por lo tanto, puede regular las emociones, los estados de alerta. Esa es una función como el centro de relevo muy importante que tiene el tálamo. A él llegan y desde el tálamo se van dirigiendo o redirigiendo a las diferentes áreas sensitivas que se encuentran en la corteza cerebral. Otro derivado es el hipotálamo. El hipotálamo, vamos a ver, que es este que se encuentra en amarillo, en este esquema. El hipotálamo es un centro que tiene muchas funciones asociadas. Primero activa el sistema nervioso simpático. Recuerden que el sistema nervioso simpático es un sistema periférico, un componente del sistema periférico, motor, eferente, pero autónomo, es involuntario. Entonces, controla la liberación de catecolaminas. Las catecolaminas son unos neurotransmisores que, por ejemplo, son liberados por la médula suprarrenal y también son liberados por el simpático, ¿sí? Como por ejemplo la adrenalina, la noradrenalina. Y se liberan en reacciones, por ejemplo, cuando uno tiene que dar respuestas, por ejemplo, de lucha, de huida, de nerviosismo, etc. Esos son liberaciones de adrenalina. Ayuda a mantener las concentraciones sanguíneas de glucosa, acuérdense, es un hidrato de carbono, a través de los efectos sobre el páncreas endocrino. ¿Por qué pasa esto? Porque ante una reacción que nosotros tenemos que emprender una acción de lucha o de huida, necesitamos mucha energía. Y la energía se obtiene de la degradación de la glucosa a través de la respiración celular. Por lo tanto, tiene que haber movimiento de los reservorios de azúcar que tenemos en el organismo para que estén disponibles en la sangre. También regula la temperatura corporal a través de tiritar, de sudar. Controla también la osmolaridad corporal a través de los centros de la sed, la conducta de beber, ¿sí? Que cuando nosotros tenemos sed es porque nuestras células, nuestro medio interno se están quedando sin agua. Entonces, como una conducta homeostática, es que nosotros podemos tomar agua. Estimula la secreción de vasopresina. La vasopresina provoca vasoconstricción. Entonces, cuando cae la presión, la vasopresina es una hormona que lo que hace es provocar constricción periférica y aumentar la presión. También controla funciones reproductoras, bueno, dirige la secreción de oxitocina. Nosotros habíamos dicho que también del diencéfalo derivaban la neurohipófisis. Bueno, la oxitocina es una hormona que es secretada también por la neurohipófisis. Y la oxitocina permite las contracciones uterinas en el momento del parto y la liberación de la leche a través de las glándulas mamarias. También produce hormonas o controla las hormonas, las gonadotróficas, como la folículo estimulante y la luteinizante. Todo esto lo vamos a ver bien en el sistema endocrino, ¿no? Controla la ingesta de alimentos porque hay centros de la ingesta, de la saciedad.
también interviene en la regulación de las emociones, y también, junto con el bulbo raquídeo, presenta un control cardiovascular. Y a su vez, como dije recién, secreta hormonas que actúan sobre la glándula hipófisis para provocar el control o la regulación de estas. Finalmente, la glándula pineal es un pequeño cuerpo que se encuentra en la región posterior del tálamo, es esta pequeña glándula, que produce una hormona que se llama melatonina y que interviene en los periodos, se denominan ciclos circadianos, que están interferidos por los periodos de luminosidad y oscuridad. Y esa hormona es la que nos permite poder descansar, poder dormir. Hay unos suplementos que se venden en la farmacia, que es Melatol, que produce justamente este efecto que es para poder conciliar el sueño. Otro componente que tenemos que mencionar es el sistema límbico. El sistema límbico no es una sola estructura, sino que es un conjunto de estructuras y que comprende al tálamo, como lo vimos recién, derivado del diencéfalo, al hipotálamo también, que está derivado del diencéfalo, y otras estructuras, como por ejemplo la amígdala, el hipocampo, nosotros podemos ver acá la amígdala, el hipocampo, y otras componentes como la circunvolución del cuerpo calloso, que es esta estructura que encontramos acá arriba, que está por encima del cuerpo calloso, y los bulbos olfatorios. Todo eso constituye el sistema límbico. ¿Y qué papel tiene el sistema límbico? El sistema límbico tiene una importancia bastante notable, ya que junto con la corteza cerebral tiene control sobre el apetito, el sueño, la temperatura, el sexo, las actividades de agresión, miedo, docilidad, que son emociones. Por eso, abajo dice que ejerce cierto control sobre las emociones, aprendizaje y memoria. Si nosotros miramos el esquema, acá tenemos el hipocampo y tenemos la amígdala, y vamos a ver que la amígdala es un centro muy importante en las emociones y la memoria, y el hipocampo es un área también que está involucrado en el aprendizaje y la memoria. Entonces, estas áreas del sistema límbico son muy importantes para lo emocional y para el aprendizaje y para la memoria. Habíamos hablado de los tálamos como estaciones de relevo y centro donde se redireccionan todas las aferencias, o sea, lo que está llegando al sistema nervioso central, específicamente al cerebro o a la corteza cerebral. ¿Sí? Bien. Bajando, vamos a encontrar otra área, bajando digo porque venimos hablando del telencéfalo, del diencéfalo, y ahora vamos por el mesencéfalo. El mesencéfalo era constituido por aquella vesícula que no se iba a dividir, sino que iba a quedar como tal desde las tres vesículas primitivas. ¿En qué se va a derivar el mesencéfalo? El mesencéfalo se va a derivar en los pedúnculos cerebrales, que son estos que están acá, y que van a unir los tálamos, o sea, el diencéfalo, con el rombencéfalo, o en este caso sería puntualmente el metencéfalo. Entonces vamos a tener los pedúnculos cerebrales y los tubérculos cuadrigéminos, que son, o colículos también se llaman, que hay dos superiores y dos inferiores que tienen información visual y auditiva. Y los pedúnculos cerebrales, entonces, como les dije recién, conectan una zona con otra. El metencéfalo, que es lo que está por debajo del mesencéfalo, vamos a tener dos zonas o dos órganos que se van a desarrollar a partir de esta vesícula primitiva. Una es la protuberancia, que es esto, o puente de Barolio, o esto, que está acá, ¿sí? Y es una formación que presenta un control motor, porque hay neuronas con axones en la médula espinal, y también tiene información sonora, análisis sensorial, y hay núcleos de nervios craneales. O sea que es un área donde vamos a
se va a permitir el pasaje de distintas vías, tanto ascendentes como descendentes, y también hacia el cerebelo. Eso es lo que va a tener la protuberancia o puente de Barolio. Y el cerebelo, que va a estar por detrás, que es esto, el cerebelo, esta es la protuberancia y este es el cerebelo, vamos a encontrar que en este órgano se interviene en la coordinación de los movimientos y también los mecanismos de equilibrio, de la coordinación de los movimientos. Eso es la importancia que tiene el cerebelo como órgano correspondiente o derivado, mejor dicho, del metencéfalo. Y finalmente, el mielencéfalo, bueno, acá estaría el mielencéfalo, que hablamos del bulbo que va a derivarse en el bulbo raquídeo. Tanto el mesencéfalo con los pedúnculos cerebrales, los tubérculos cuadrigéminos, como la protuberancia o puente y el bulbo, estos tres componentes, no el cerebelo, sino mesencéfalo, protuberancia y bulbo, forman el tronco del encéfalo. El tronco del encéfalo entonces está formado por el encéfalo medio, la protuberancia y el bulbo raquídeo o médula oblonga. Esto es importante que lo recuerden, cómo está formado el tronco del encéfalo. Y el bulbo raquídeo, que es derivado del mielencéfalo, que es lo que nos quedaba por ver, que lo encontramos acá, esto es todo el tronco, ¿sí? Pedúnculos cerebrales, protuberancia y bulbo. Entonces el bulbo raquídeo tiene a su cargo la regulación de los ritmos respiratorios, cardíacos, centro del vómito, la deglución, el centro del toser como una acción refleja, y se encuentra la formación reticular. Y a su vez sirve de vía de conexión con la médula espinal. O sea que fíjense en este esquema, están llegando la información que hace relevo en los tálamos y se va hacia distintas porciones del cerebro. Y lo mismo para las respuestas. ¿Qué es la formación reticular? ¿Qué es lo que está marcado acá? Que la formación reticular no es un área o no es una zona exclusiva del bulbo, sino que también se encuentra en la protuberancia y toca también los pedúnculos. La formación reticular es una red de neuronas que se extiende desde el encéfalo medio, como dijimos hoy, mesencéfalo, hasta el bulbo. ¿Y cuáles son las funciones? Bueno, son las que participan en los estados de alerta y atención, de sueño, y en la transición que ocurre entre el estado de sueño y el estado de vigilia, que es lo que se llama arousal. También hay centros de regulación de la temperatura y el control motor. Entonces, la formación reticular también va a estar vinculada con esos ritmos de sueño y vigilia. Eso también es importante porque habíamos mencionado otra zona donde también mantenía esas cuestiones de los ciclos circadianos, que era la glándula pineal, ¿no? Entonces todo eso va a estar interconectado para que se vayan produciendo estos ritmos que provocan los estados de sueño y de vigilia. Bien, entonces, el tronco del encéfalo, esto es lo que ya dijimos. Y médula espinal lo voy a grabar en un nuevo video para que no esté tan pesado esto. Así que nos vemos en el próximo.